Bueno, pues buenos días, bienvenido a la Consejería de Educación, bienvenido a Sofía, Manuel Vilas. Tenemos la gran suerte de contar hoy con el escritor Manuel Vilas. Manuel Vilas ha venido a las secciones bilingües de Bulgaria, pero bueno, ha tenido la oportunidad de visitar una de ellas y sin embargo justo a su llegada se promulgó una nueva norma en relación al coronavirus que le ha impedido visitar presencialmente otras secciones bilingües, pero amablemente ha accedido a que pudiéramos grabar una charla, una conversación con él y que luego pueda ser presentada por los profesores de español en las secciones bilingües. Y, en fin, quiero agradecerle mucho esta deferencia porque no solamente va a permitir que un grupo de alumnos le pueda ver y le pueda escuchar, sino que va a llegar a todas nuestras secciones. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, Manuel, y bienvenido a Sofía. Muchísimas gracias a ti, Ángel, y yo estoy encantado de estar aquí con vosotros en Sofía y, bueno, dispuestos a hablar del español y de la literatura y de la cultura y de lo que se tercia. Muy bien, ayer sí tuvimos la ocasión de entablar una pequeña conversación con alumnos del Instituto número 22 de Sofía, el Instituto Rakowski, y en primer lugar pues me gustaría saber un poco qué impresión te merecieron estos alumnos con los que pudiste hablar y compartir opiniones durante aproximadamente una hora que estuvimos allí. Pues yo me he quedado absolutamente impresionado por la calidad de estos alumnos, ¿no? De estos chicos y chicas. Me atendieron con una atención tremenda, me hicieron unas preguntas de una extraordinaria profundidad, el nivel de español que tienen es fantástico, de modo que me he quedado pero que muy impresionado, ¿no? Y en fin, y casi con curiosidad de saber y de indagar cómo es los métodos pedagógicos en Bulgaria, porque en fin, esos alumnos son extraordinarios. He de decir que yo voy a veces a institutos españoles y en fin, y me parecen modélicos los alumnos búlgaros, ¿no? Para tomar nota, ¿no? Para tomar nota, sobre todo por la delicadeza y la atención. Mira, yo he ido a muchos institutos españoles y a veces que te escuchen los chicos cuesta, sí. Se distraen mucho, el nivel de atención no es muy alto, y aquí me sorprendió que la hora entera todos estaban pendientes, escuchándome, y luego cuando les oía hablar el nivel de español es altísimo, ¿no? O sea que muy sorprendido y encantado de haber visto a estos chicos. Además, ha sido profesor, ¿no? Sí, durante unos años como ha sido profesor. Claro, durante 23 años. Que como yo he sido profesor durante 23 años, sí, he estado con alumnos de la misma edad que con los que estuve ayer, durante 23 años, entonces conozco muy bien la profesión de la enseñanza en fin, y los alumnos y las edades estas y el ambiente, y entonces pues me quedé especialmente fascinado también, no solo desde el punto de vista del escritor que va, sino también desde el punto de vista del docente que yo he sido, ¿no? Que como docente los docentes en España, y lo saben muy bien quienes están ahora ejerciendo en las aulas españolas, pues tienen muchas dificultades para conseguir la atención de sus alumnos, es decir, que los alumnos les escuchen y estén interesados por lo que se dice en el aula, suele ser el primer objetivo de un docente en España, intentar captarles la atención, o sea, más allá de transmitirles conocimientos, el primer objetivo es intentar que ser escuchado, ¿no? Ayer creo recordar que usted hablaba de cómo llegar a conocer la vida a través de la literatura, lo que dio pie a un interesante y bonito debate con algunos alumnos, con algunas alumnas,
¿Cómo podría explicar un poco esa idea para que el resto de los alumnos lo entiendan también? Sí, quizá lo primero que hay que decir cuando explicas literatura en enseñanzas medias, en bachilleratos y secundaria, es que la literatura es una asignatura muy especial, es una asignatura cuyos temas y cuyos contenidos son la vida misma. Entonces, ¿cómo no te va a interesar la literatura si habla de la vida? Si te interesa la vida, y claro que te interesa la vida, porque un chico o una chica de 15, 16 años, pues está viviendo, le interesa, pues yo qué sé, sus amigos, la relación con sus padres, en fin, cómo es el tiempo que le ha tocado vivir, y todo eso, de todo eso habla la literatura. Entonces hay que hacer, creo que el profesor de literatura en el ámbito de las enseñanzas medias tiene que trasladar la curiosidad que cualquier chaval tiene por la vida, trasladarla a los libros, para que el chaval se dé cuenta, los estudiantes se den cuenta de que la literatura es una asignatura maravillosa, porque habla de lo que les interesa, que es la vida, ¿no? Uh-huh. Y realmente esa vida también está muy imbricada en su obra, porque usted da la impresión, al menos, y ahora nos confirmará, que mucha parte de lo que usted escribe tiene un componente autobiográfico o al menos de experiencia personal importante, ¿no? Sí, yo soy un escritor que utiliza lo que va viviendo. Para mí la experiencia como ser humano, o sea, traslado mi experiencia de ciudadano, pues la convierto en literatura. Mi literatura es muy, sobre todo a partir de Ordesa y Alegría, que son mis dos últimas novelas, son novelas de carácter autobiográfico, ¿no? Cuando hablas de carácter autobiográfico no es que hagas una ecuación. La vida del escritor es igual a la vida del narrador de la novela. No es exactamente eso, porque ahí está la subjetividad, está la parte de imaginación, de creación literaria. Entonces no es una operación muy sencilla. En literatura siempre la pregunta es qué de ficción hay en esto y qué de verdad hay en esto, y esa pregunta siempre es muy complicada de contestar, porque la literatura es verdad que se nutre de lo autobiográfico, pero también se nutre muchísimo de la subjetividad, la imaginación, la sensibilidad, los puntos de vista, la creación de puntos de vista inesperados. Entonces al final la palabra que resume todo eso, que es la que inventó Cervantes en el Quijote, es la palabra novela moderna, ¿no? donde ahí cabe todo. Uh-huh. Hablaremos quizás después un poquito más en profundidad de estas dos últimas novelas, Ordesa y Alegría, pero yo quería preguntarle un poco, en principio, para iniciar esta entrevista, sobre el tema de su poesía, ¿no? Yo, por lo que he leído de sus poemas, a veces resultan brutales, a veces resultan violentos, a veces resultan explícitos en muchos sentidos, que puede ser un poco... llama la atención, ¿no? Un lenguaje tan duro en ocasiones, y sin embargo hay como una atracción lírica en el fondo que yo creo que engancha al lector, y que es lo que le carga de emociones, ¿no? Yo creo que esa emoción es el objetivo de su poesía, entiendo. Bueno, hay una cosa importante. A veces cuando en un texto literario ahí se refleja a lo mejor aspectos crudos, aspectos hirientes de la realidad humana, hay que recordar siempre que la literatura es una copia, es una imitación de la vida. Si la vida que vivimos es una vida imperfecta, hay una imperfección social, cultural, laboral, sentimental, eso luego se traslada a la poesía, a la literatura. Es decir, si la literatura refleja conflictos y refleja verdades afiladas, es porque en la vida las hay, ¿no? Entonces el ejercicio del escritor es... Yo siempre digo que el poeta, el narrador, la literatura, lo que hace es una representación expresiva e inteligente y compleja
de la realidad. Entonces, si hay injusticia en el mundo, en la realidad, es normal que la literatura refleje eso. El grado de crudeza con que pueda reflejarse eso en la literatura ya depende un poco del estilo del escritor, de qué tipo de escritor sea, pero Javier Cercas, que es amigo mío, él siempre dice que los escritores trabajamos con lo peor, es decir, que nuestro carburante son las cosas peores que hay en el mundo, ¿no? El carburante de la literatura, ¿no? Y es verdad que probablemente en un mundo perfecto la literatura no tendría sentido, es decir, la literatura se alimenta de la imperfección de la experiencia humana, ¿no? Entonces si de repente diéramos un salto evolutivo como especie y estuviéramos ya en la felicidad suma y no hubiera injusticias, no existiera incluso la biología de la muerte, etcétera, etcétera, pues a lo mejor la literatura dejaría de tener sentido, ¿no? Dentro de esas imperfecciones a las que alude, quizás está un tema que de una forma u otra se repite en su poesía, ¿no? Que es el tema de la pobreza, una pobreza que no es solamente intelectual o moral, sino que llega también a ser se refiere a una pobreza física, real, ¿no? Una pobreza de dinero, una penuria económica en algún caso, ¿no? Sí, porque yo vengo de una clase media-baja española, entonces yo vi a mi padre siempre sufrir mucho con el tema de salir adelante, con esos agobios familiares y tal, y eso a mí se me caló, y por eso a mí yo siempre soy una especie de... hay que recordar siempre que las clases medias son el fundamento de la democracia, son el fundamento político de la mayoría de los países occidentales y de los que culturalmente nos sentimos próximos, ¿no? Siempre mi recuerdo procede eso pues de haberlo visto en mi familia, ¿no? De haber visto una familia pues que intentaba salir adelante en una España complicada. Me acuerdo de los años 70 y tal, y entonces en fin, pues yo tengo una sensibilidad muy, muy aguda para eso. Entonces a veces me pone muy nervioso ver cuando se juega es decir, con lo de comer no se juega, ¿no? Esto es una cosa heredada de... Pues probablemente yo soy aragonés también, un poco y soy de pueblo, y bueno, pues son valores morales, valores que proceden de haberlo visto, ¿no? Y de haber visto cuáles son las cosas importantes. Y entonces esa cosa material que hay en mi poesía, que se habla mucho de dinero, se habla mucho de bienes materiales y tal, procede un poco pues de haber visto que eso es importante, que con eso no se juega, ¿no? Uh-huh. Y esto quizás enlaza a esto que comentaba un poco, el referirse de manera permanente también a su familia, a las relaciones con la familia, ya sobre todo en sus últimas novelas, a sus padres en concreto, ¿no? Y a casos, a sus hijos, y lo mismo el transcurrir del tiempo, esto que comentaba, los años 60, 70, esta época que vivió de niño, eso también marca mucho su literatura, ¿no? Sí, yo sobre todo en Ordesa y Alegría. Ordesa es un libro dedicado a la memoria de mi padre y de mi madre, pues porque, bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso de mi padre y de mi madre. Entonces, cuando murió mi madre, yo tuve la necesidad de escribir una novela sobre nuestro pasado como familia. Entonces indagué, exploré todo lo que es la familia, todos los valores morales, los valores espirituales, el amor. Yo vi una cosa maravillosa, que es la idea del amor incondicional, que era el amor incondicional es el que tenía tu padre y tu madre por ti. O sea, claro, tú cuando has sentido el amor incondicional, que era el de tu padre y el de tu madre, te conviertes en otra persona. Automáticamente es un sentimiento que te transforma, ¿no? Y cuando te quedas huérfano, pues bueno, pues tienes hijos. Yo he visto que, claro, ves allí
el laberinto del tiempo. Tú eres hijo y luego te conviertes en padre o en madre. Ves claramente que un hijo o una hija no quiere a un padre o una madre como un padre o una madre quiere a sus hijos, ¿no? Eso también es... Vas viendo todo ese universo de la familia, que es un universo humano, y claro, y ves allí pues que hay una dimensión importante de la condición humana, y claro, pues yo me dedicaba a escribir sobre eso, porque un escritor escribe sobre aquello en donde ve que hay una plenitud vital, humana, donde hay carne, ahí vamos a parar los escritores, ¿no? Donde hay pálpito humano, y la familia es el lugar, el terreno del humano por excelencia. Es lo que hemos sabido construir como civilización. Probablemente hemos construido el ámbito donde las relaciones son intensamente humanas, es en la familia. De ahí que la familia sea protagonista de centenares de novelas, sea fundamental en la historia de la literatura, sobre todo en la literatura contemporánea, pues el tema de la familia y en el cine y en fin, y en un montón de artes, la familia es uno de los temas importantes. Y en realidad la articulación histórica de la literatura es las relaciones entre padres, madres e hijos, que es un atavismo también, está en el origen de la literatura y sigue siendo un tema vigente porque es un tema de la condición humana. Hay un par de poemas que yo creo que se pueden vincular un poco con nuestras clases en las secciones bilingües, que me gustaría que, bueno, si le parece, sí, a lo mejor los puede recitar usted mismo y luego si le parece los comenta. Hay uno que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que se titula Cervantes y Molière. Yo creo que primero, si le parece, lo lee y después lo comentamos para los chicos y las chicas de las secciones. Cervantes y Molière. Los planos arquitectónicos con que fueron construidas las grandes maravillas de este mundo se redactaron en inglés. La trama de la historia está en inglés. El inglés es la realidad. Todo lo que importa ocurre en inglés. La política es inglesa, la economía es inglesa, el pop es inglés, el cine es inglés, y el inglés del cine es un imán que convierte en inglés lo que está en otra lengua. Dios, por fin, es inglés. El inglés se comió en una tarde lluviosa al francés. Se desayunó al alemán en una mañana kantianamente soleada. Los franceses lloran de impotencia. Cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos del inglés, porque la lengua de Estados Unidos es el inglés, una obviedad que algunos obvian. Los angloparlantes se pasean por el mundo como si estuviesen en el pasillo de su casa, el mundo les pertenece. La escritura de propiedad de todos los continentes está redactada en un inglés perfecto y maravilloso. Las recepcionistas más hermosas de los hoteles más escondidos de la tierra te reciben en inglés. Los escritores de pieles indecibles en islas remotas escriben en inglés. Todas las razas de la tierra quieren hablar inglés. Los maestros de Kung Fu dan sus clases en inglés, los de Tai Chi también. Las realidades que no se construyen con la lengua inglesa parecen antiguas, dudosas, baratas, tristes. España es Spain, si quiere ser algo. Bueno, así están las cosas, así está el mundo. Todas las lenguas se han muerto o se van a morir, menos el inglés. Y ahora hablemos de Cervantes o de Molière. Bueno, es un poema irónico. Es un poema irónico que refleja una realidad, pero que nos tiene que dar alguna esperanza hacia el español. Sí, claro, evidentemente es un poema que quiere poner sobre el tapete pues esa homogeneidad inasumible, ¿no? Es decir, que el mundo es diverso y que la diversidad del mundo hay que mantenerla, ¿no? Entonces esa imposición del inglés en todas partes puede acabar
resultando frustrante en el sentido de que le quita la diversidad, ¿no? Elimina la diversidad cultural, que es importantísima, ¿no? Un mundo sin diversidad cultural pues sería un mundo bastante triste, ¿no? Entonces un poco la ironía del poema es esa, ¿no? Es decir, hay que seguir pensando el mundo en sus lenguas, ¿no? Está bien que utilicemos el inglés como koiné, como lengua pero sabiendo que el mundo es plural, y que hay 50.000 lenguas y que todas tienen cultura, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco esa idea. Sí. Y también hay una idea detrás del poema, que es, claro, la idea de que si tú impones una lengua, impones también una política, impones un sistema moral, una valoración, un sistema de valores. Es decir, no es inocente la imposición del inglés. Detrás del inglés viene un sistema ideológico, ¿no? Detrás de cualquier lengua hay un sistema moral, ideológico. Entonces, claro, la idea de la diversidad es también la idea de la tolerancia. Es decir, cuidado que hay muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Y cuando hay muchas maneras de ver el mundo, automáticamente nace esa idea maravillosa de la tolerancia, que es garantía también de la democracia. Entonces hay que ver también todo esto en su profundidad, ¿no? Entonces todavía tenemos esperanza para nuestras aulas de español, ¿no? A ver, yo pienso que el mundo tiene que hacer un esfuerzo por el español, el francés, el búlgaro. Todas las lenguas tienen derecho a existir y a ser lenguas que tengan su recorrido. Y el español, bueno, el español es una lengua en expansión, es una lengua que tiene un poder demográfico impresionante. Ahora queda el esfuerzo de transformar, yo siempre lo he dicho, siempre lo recuerdo, hay que transformar el español en lengua de cultura y de ciencia. Esa es una asignatura pendiente. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 50 millones de hispanohablantes. Hay más hablantes de español en Estados Unidos que en España, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo en que esa lengua, el español, tenga contenidos culturales y científicos y tecnológicos relevantes. Hay otro poema que a mí me ha llamado la atención, que se titula El Inmaduro. Es un poema con el que yo me identifico personalmente, porque habla un poco de o así lo interpreto yo, ya nos dirá, sobre la permanente indecisión ante las circunstancias o ante las posibilidades de elegir en la vida, ¿no? Y sí, me gustaría que sí, lo pudiera leer y lo comentamos. Lo has definido estupendamente. La inmadurez parece ser que es algo que nos acompaña yo creo que hasta los octogenarios acaban siendo inmaduros, porque bueno, en la vida, ¿qué es vivir? Pues vivir es elegir. En fin, mi experiencia de la vida es, ¿qué ha sido mi vida? Pues unas elecciones que has hecho. Normalmente las elecciones, lo que tú eliges en la vida, se supone que lo eliges con conocimiento de causa. La inmadurez procede de cuando tú has elegido algo y de repente te paras a pensar y dices, bueno, ¿y por qué no, en vez de esto, por qué no hubiera elegido tal otra cosa? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera elegido? Entonces eso se entiende históricamente, es como decir, eres un inmaduro, no has sabido razonar por qué escoges las cosas, ¿no? Entonces yo escribí este poema desde esa perspectiva que se titula El Inmaduro, que también es un poema que, como el anterior, que es una marca de mi poesía, utiliza mucho la ironía. Claro. La ironía, para mí la ironía, yo pienso desde la ironía. Me resulta muy difícil pensar desde las verdades absolutas. Eso también es cervantino. Yo creo que todo lo mejor que he aprendido en mi vida de escritor lo he aprendido en Cervantes. La ironía, el primero que usó la ironía de una manera moderna fue Cervantes, ¿no? Fíjate que ahora hay una cosa que pasa en las redes muy triste y muy lamentable, que es que la gente no percibe la ironía. Es decir, tú pones algo irónico en las redes y automáticamente tienes 40.000 comentarios censurándote, porque no han percibido la ironía. Haces una afirmación de carácter irónico y la gente se la toma en serio. Cuando no se percibe la ironía,
estamos ante un mundo que no lee. Es decir, porque las personas que leen saben qué es la ironía. Automáticamente una persona que lee novelas, que lee ensayos, sabe que hay una cosa que es el pensamiento irónico. Pero si tú no lees, claro, pues desconoces la ironía, pues la ironía es un ejercicio de relación con la realidad, un ejercicio muy apasionante de conocimiento y descrédito de la realidad. Y entonces, claro, pues la literatura se ha sentado siempre en la ironía, y este es un poema irónico. El inmaduro. Me pasa siempre y duele y confunde, debe de ser algo relacionado con la desesperación de vivir. Si estoy en Barcelona me gustaría estar en Madrid, si estoy en Zaragoza me gustaría estar en La Coruña, si estoy en La Coruña me gustaría estar en la cima del Aneto comiendo setas venenosas bajo el cielo helado. Si voy al cine, en mitad de la película me entran unas ganas revolucionarias de estar en mi casa viendo la televisión. Si estoy sentado en el sofá viendo la televisión, me gustaría estar muerto y enterrado en el cementerio, contando los días que faltasen para la resurrección de la carne. Todo me persigue. Ciudades, cines, casas, cementerios. Si estoy con amigos, preferiría estar con amigas. Si estoy con amigas, me gustaría estar con enemigas. Si estoy con enemigas, me gustaría estar en casa, durmiendo la siesta. Si me compro unos zapatos con cordones, cuando salgo de la tienda y ando por la calle, empiezo a envidiar a todos aquellos que llevan zapatos sin cordones. Y también me pasa con las camisas, las cazadoras, los pijamas y las sandalias en el verano. Y también con las vidas. Si me pienso abogado, preferiría ser médico. Si médico, sacerdote. Si sacerdote, hombre casado y con 7 hijos. Si casado, soltero. Si soltero, viudo muy apenado. Si viudo, monje. Si monje, matador de toros. Estés donde estés, no has acertado por completo. Siempre hay algo más barato y mejor por ahí. Siempre hay vistas desconocidas en el acantilado de la vida. Me está matando esto de vivir una sola vida. La gran muerte de vivir en una sola forma. Bueno, es un poema en el que dice, claro, pero también está la idea de decir que también hay una puerta abierta a la literatura, porque la idea de vivir, claro, vivimos una sola vida. Lo bonito de la literatura es que te ofrece la posibilidad de vivir varias vidas, las vidas de la ficción, las vidas de las novelas, de los poemas, ¿no? Y eso ensancha la vida y hace que la vida de un ser humano pues sea más rica, ¿no? Y es un poco lo que está en el fondo. ¿Por qué seguimos leyendo libros? Pues porque nos enriquecen la vida, ¿no? Nos ayudan a pensar, nos ayudan incluso a imaginar qué es lo que dice el poema. ¿Cómo sería mi vida si en vez de sacerdote, como dice, hubiera sido matador de todos, ¿no? Hay un poco y ese humor también que es importante mantener, y más ahora que estamos todos con tanto miedo con esto, con el tema de la pandemia, pues recordar que existe el humor, pues está bien. Es que el humor además es algo que no, bueno, quitando digamos quizás los clásicos, ¿no? Estilo Quevedo, que eran incluso hirientes a la hora de hacer esas caricaturas irónicas, pues tampoco se ha prodigado demasiado en la literatura. Incluso un humor, una novela de humor a veces no es valorada, ¿no? Lo sabemos recientemente por algunos autores, ¿no? Algunos amigos míos que escriben novelas de humor, por ejemplo Antonio Orejudo, lo dice, esto que tú acabas de decir, lo dice muchas veces. Fíjate que es verdad, pero sin embargo es una cosa un poco inasumible en una tradición literaria que se origina en Cervantes, que es el gran humorista. Sí. Cervantes, la gran novela cervantina está hecha desde el humor, y ahora parece que si tú utilizas el humor no estás tratando la condición humana desde la seriedad, ¿no? No, el humor es un arma artística absoluta que produce la misma profundidad que la solemnidad y la tragedia, ¿no? Y el drama, ¿no? Es un punto de vista tan prestigioso como cualquier otro punto de vista.
Hablando ahora de nuevo de un poco de sus nuevas obras narrativas como Ordesa y Alegría, pues ya señalaba un poco esa importancia que tiene la familia, y a mí lo que me ha causado un poco, porque yo tenía la duda de si realmente esto era un poco tenía una connotación literaria, es decir, que no era necesariamente autobiográfico, sino que partiendo de algunas ideas luego había habido el contenido fundamental de la obra pues era ficción, ¿no? Por lo que me decía antes, pues esos valores de la familia, esa relación con sus padres, incluso después más en Alegría con sus hijos, ¿no le da un poco reparo el desnudarse tanto ante el lector, ante Sí, la crítica, ante todo el mundo, ¿no? Incluso no ya solo a nivel personal, sino también incluso de su propia familia? Sus padres desgraciadamente ya no, porque no viven, pero sus hijos, su pareja, en fin. no, porque está todo al servicio de una verdad, ¿no? Si no hubiera ese servicio a una idea de la verdad, sí que todo lo que dices pues sería causa suficiente como para no hacerlo, ¿no? Pero los escritores, cuando creemos tener delante algo que es verdad, que dibuja perfectamente qué es un hombre o una mujer, pues lo escribimos. Y no tenemos en cuenta si viene de la ficción o si viene de lo autobiográfico o de dónde viene. Digamos que la fuerza de esa visión, en donde hemos visto un corazón humano, nos arrebata, y entonces escribimos. Y entonces, claro, si yo en mi vida concreta, como ciudadano, he visto cosas que a mi juicio contienen la verdad de la condición humana, pues me da igual que se hayan originado en mi vida. Si las hubiera visto en otro sitio, pues a otro sitio me hubiera ido. Entonces así funciona la mente de un escritor, por lo menos la mía. Y también he visto, claro, en estos momentos el autobiografismo, o también se le llama la autoficción, es una tendencia. Claro, no, es que claro, esa es otra, esta es muy importante recordarlo. No es que me ocurra a mí, es que está a mí solo, es que es una tendencia universal. Está en la literatura estadounidense, en la literatura francesa, en la alemana, en la noruega. Fíjate que en Noruega hay un escritor que se llama Karl Ove Knausgård, que lleva 5 tomos dedicados a la descripción y narración minuciosa de toda su vida, ¿no? Es decir, es un poco el espíritu de Proust, de Marcel Proust, que ha renacido de 10, 15 años a esta parte. Y pues te digo, la lista de escritores españoles e internacionales sería larguísima, de escritores que están utilizando su propia vida como inspiración para sus novelas. Y en España, por ejemplo, la autobiografía, escritores que estén utilizando la autobiografía, la lista sería inacabable. Y escritores que están utilizando también la relación con el padre. El otro día en Babelia, en el suplemento del País, hace un mes o así, había un monográfico dedicado a la figura del padre en la novelística española última. Y eran todas novelas de carácter autobiográfico, y salían 15 o 20 novelas solo en el panorama español. De modo que estamos ante una tendencia importante de la literatura. Yo me imagino que, pero lo explicarán, imagino, los historiadores de la literatura, luego sabrán explicarlo, que será pues porque estamos en un momento sociológico, un momento cultural proclive a este tipo de literatura, ¿no? Ordesa y Alegría son unas novelas muy profundas, unas novelas que yo diría no resultan fáciles de leer para un lector medio, o un lector, bueno, desde luego principiante, ¿no? Exige una complicidad por parte del lector
entender la reflexión profunda que hay en cada página, a veces en cada frase o en cada párrafo, ¿no? A mí me ha llamado eso la atención porque he tenido que releer muchas veces para darme cuenta de lo que contenía cada frase, ¿no? Esto ¿cree que es un autor un poco para minorías? No, en absoluto, no. Ordesa ha sido una novela popular. Ordesa ha sido una novela popular. Ordesa en España lleva más de 100.000 ejemplares vendidos. O sea, es para mi sorpresa. No, yo creo que a veces en la literatura es la vida de los libros es muy azarosa. Nunca sabes muy bien qué va a pasar con un libro. A veces dice, no, este libro es un libro sencillo y de repente no tiene lectores. Y de repente libros que aparentemente tú los puedes juzgar como libros de difícil lectura, luego resultan ser libros que tienen un éxito tremendo, ¿no? Hay un punto de azar en la recepción de una novela que es muy bonito, ¿no? Es muy maravilloso ver que de repente, por ejemplo, me acuerdo, Javier Cercas, es que es amigo mío y que como hemos estado juntos un par de meses con el Premio Planeta, pues nos hemos contado muchas cosas. Javier siempre recuerda que cuando él publicó Soldados de Salamina, su editor y la gente pues pensaba que era una novela que tenía una parte de ensayo, que era una novela pues y de autoficción y la guerra civil y muy ensayística y tal, pues que iba a tener un recorrido minoritario. Claro, tú antes del éxito de esa novela dices, pues va a ser una novela minoritaria, y de repente es una novela que lleva, bueno, miles y miles de lectores, y película, etcétera, etcétera. Entonces hay un misterio. Y Ordesa, claro, yo pensaba que iba a ser una novela pues probablemente minoritaria, y sin embargo ha sido, ya te digo, pero no solo en España, en Italia, en Francia, en todos sitios donde se va traduciendo, es una novela que cosecha miles de lectores. Hay un punto en la literatura y probablemente eso explica que todavía siga existiendo las editoriales y las apuestas, y los editores pues se esfuerzan mucho. A veces dicen, entre los editores se dicen, no, es que ellos mismos dicen, somos un poco ludópatas, ¿no? En el sentido de que nunca se sabe cuál va a ser el libro una de las cosas que obsesiona mucho a los editores es dejarse pasar un libro, tener una novela en las manos y no editarla, y luego que la edite otro y que sea un exitazo, ¿no? Entonces, porque nadie lo sabe. Nadie sabe qué novela, a priori nadie sabe qué novela va a ser un éxito. Claro, quizás también, pese a la posible o aparente dificultad de la lectura de Ordesa, por ejemplo, hay un elemento como lo emotivo, que yo creo que también llega mucho a la gente, ¿no? Al lector, que toca mucho porque está muy presente el tema del amor, realmente, ¿no? Es algo que también está muy, muy presente en la novela. Sí, yo creo que Ordesa tuvo esta recepción porque los lectores vieron el tema del amor de un hijo hacia su padre y a su madre, y claro, esa tecla es universal. Yo no era consciente cuando escribía la novela que estaba tocando una tecla emotiva tan relevante y tan importante como es el amor filial, ¿no? Entonces, paterno-filial. Entonces yo creo que ahí está un poco la razón del éxito de esta novela. Y luego está la idea del vitalismo, ¿no? La vida como a lo que hay que agarrarse por encima de todo, pese a todas las dificultades, ¿no? Eso es muy mío, eso es un poco mi pensamiento literario, siempre es ese, ¿no? Siempre es una celebración y una confianza y una fe en la vida, pese a todas las adversidades que te puedan ocurrir. Ese es un mensaje literario que yo creo que está presente en todos mis libros, ¿no?
Y de alguna manera, en general en la literatura yo lo veo ese mensaje. Incluso en las obras más pesimistas de la historia de la literatura, siempre hay una mano tendida, una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Ha mencionado en varias ocasiones a Cervantes. Sabemos que es su escritor de cabecera, digamos, o su fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar a nuestros jóvenes estudiantes la idea de la perdurabilidad o de la relevancia de Cervantes en nuestros días, en pleno siglo XXI? Bueno, Cervantes es muchísimas cosas, ¿no? En primer lugar, cabe recordar que lo más esencial que puede ser, se le puede trasladar a un alumno que está en formación, es que es una novela divertida. Es una novela llena de hechos cómicos, y que tú lees la novela, el primer nivel de la novela es una novela cómica, una novela donde a un loco le pasan una serie de cosas muy divertidas. Entonces la primera lectura yo recomendaría que los chavales, chicos y chicas que se acerquen a Cervantes por primera vez, vayan a Cervantes con la idea de que se van a encontrar una historia muy divertida, muy cómica. Luego ya más lecturas después, ¿no? La parte más compleja del universo cervantino pues ya lo dejamos para después, pero la primera idea, la primera atracción, el primer imán es una novela divertida. Bueno, ya yo creo, para ir terminando, Manuel, ¿cuándo tendremos la Ordesa y Alegría publicadas en búlgaro? Porque también... Pues mi agente está, porque la Ordesa lleva 20 lenguas ya contratadas, y yo creo que está trabajando ya para que haya algún editor búlgaro que la publique, ¿no? Estamos en ello, porque han salido, ya te digo, al húngaro, al lituano, al croata, al griego, bueno, aparte de las lenguas de la Europa occidental, ¿no? Pues estamos ahí, a ver si se anima. Muy bien. Bueno, pues recordad solamente que Alegría ha sido finalista en el Premio Planeta, y que para nosotros en la Consejería de Educación ha sido un verdadero lujo contar con la presencia del escritor Manuel Vilas aquí. Creo que para la clase de español esta pequeña conversación que hemos mantenido de manera informal les puede ser muy útil para los profesores, para los alumnos y para todos los equipos de los departamentos de las secciones bilingües de español. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.